Hasta ahora me has hablado de la élite y su sistema capitalista. No hemos hablado del paro, la corrupción y otros problemas gravísimos que nos ahogan. ¿Por qué? Los problemas de los que me hablas y otros muchos no son realmente problemas, sino consecuencias derivadas de un problema. Son cortinas de humo que esconden al verdadero problema. El problema real es la existencia de una élite que necesita el paro, la corrupción y las crisis para mantener vivo al sistema capitalista que le permite seguir robando impunemente. El capitalismo es un sistema que fue pensado por y para la élite. Es tan bestia que las teorías nazis resultan infantiles frente al neoliberalismo capitalista, ya que se propone arruinar a la humanidad y matar a miles de millones de personas a cambio de enriquecer a una minoría. Por ello, quienes defienden el sistema capitalista y sobre todo la élite que lo impone, deben ser acusados de crímenes contra la humanidad y condenados por asesinato, porque no estamos ante un debate de ideas, sino ante una guerra por la vida o la muerte, por la subsistencia de la mayoría contra una minoría elitista que lo impide. Todo y representar mucho menos del 1% de los habitantes del planeta. ¿Conocemos cómo está organizada la élite? Por supuesto. Para entenderlo, es preciso recordar que la principal característica del sistema capitalista está en su capacidad de concentrar la riqueza en las manos de una minoría a la que la llamamos élite. Esta ocupa la cúspide de la pirámide y el resto, más del 99% de la población humana, forma la base. Esta base tiene varios niveles, de forma que todo nivel superior explota a los inferiores y todos, acojonados, se dejan robar gustosamente, esperando mejorar a costa de los demás, protegiendo de esta forma, indirectamente, los intereses de la élite que les putea. Algo parecido sucede entre naciones. Por ejemplo, en la Unión Europea, unos países ocupan la cúspide de la pirámide y otras la base. Todos dan por supuesto que cada élite explotará a su respectiva población y la guerra entre ellos está en conseguir cotas de poder que les permitan aprovecharse con más o menos beneficio de la explotación de los ciudadanos europeos en general. De pirámides como la europea existen otras en diferentes fases de gestación por toda la superficie de la Tierra, formando una gran pirámide global en cuya cúspide está, de momento, Norteamérica, que desde las primeras décadas del siglo XX es la que ha robado y matado a más seres humanos, secundada perrunamente por Inglaterra, que fue la más criminal hasta aquella fecha. Sabemos cómo está organizada la élite, pero ¿quiénes la forman? ¿Podemos identificarles? Claro que sí. Por ejemplo, la élite norteamericana está formada por aquellos individuos que controlan el poder político, económico y militar, bien entre bambalinas o bien ocupando los cargos superiores del gobierno de la nación, la Reserva Federal, Wall Street y las grandes corporaciones industriales y militares. Dichos criminales se mueven por la cúspide de la pirámide sin ningún escrúpulo, persiguiendo su provecho personal y el liderazgo de los Estados Unidos a través de la compra de gobiernos, invasión de naciones, asesinatos, conspiraciones globales, amenazas bélicas, extorsiones económicas y todo tipo de actos criminales. Lo único que diferencia a la élite norteamericana de las demás es la cantidad de poder o capacidad de robar y matar impunemente que detenta. Por supuesto, el factor determinante en el reparto del poder mundial está en el control global del dinero. En realidad, la élite está formada en cada país por un reducido número de individuos, menos de 100 en Cataluña, un par de cientos en España, unos miles en Europa, etc. Esas cantidades varían en función del prisma con que definamos a la élite. Otra cosa distinta son aquellos individuos que están en contacto directo con la élite y que participan, aunque en menor medida, del poder de aquella. Todos ellos, en su conjunto, suponen menos del 1% de la población.
A pesar del secretismo de las organizaciones y de los cenáculos donde se reúne la élite en cada país, todos conocemos a algunos de los individuos que la forman. Sería conveniente y muy saludable que se publicaran sus nombres y las direcciones por si algún día lo necesitamos. La élite acaba siendo para la sociedad lo mismo que el cáncer para el cuerpo humano. Una célula ambiciosa que, para crecer más que las demás, destruye sistemáticamente al resto del organismo y al mismo planeta que habitamos. A pesar de lo dicho, no llego a comprender del todo cómo tan pocos abusan de la sociedad una generación tras otra sin ser aniquilados. Ten en cuenta que solo 400 individuos detentan el 50% de la riqueza del planeta y que una supercorporación formada por 147 corporaciones transnacionales, la mayoría bancos, controlan el 40% de la riqueza de la economía global. Para mantener tan injusta situación a través de los tiempos, la élite se ha servido de 3 herramientas que monopoliza absolutamente: el dinero, la ley y la fuerza. El control del dinero le confiere un poder absoluto que solo podría mantener mediante la fuerza si no existiera la ley, que está en sus manos mediante la democracia formal capitalista basada en un Estado de Derecho absolutamente dirigido por ella. El ejército y cuerpos de policía bien pagados le proporcionan la violencia necesaria para reprimir a la población y dominar a otras naciones, mientras que, para la guerra sucia o terrorismo de Estado, utilizan a fuerzas paramilitares dirigidas por agencias de inteligencia. La práctica totalidad de los atentados y asesinatos políticos, de los golpes de Estado y de las guerras que se producen en la Tierra son preparados, dirigidos y ejecutados por ellas en nombre de sus gobiernos. La élite defiende el sistema vigente sin contemplaciones, mediante diversas formas de violencia. Constituciones, leyes y reglamentos, mentiras, propaganda, chantaje, soborno, conspiración, tortura, represión, asesinatos selectivos y guerras. Además, la élite se apoderó de las palabras, de su significado, de quienes las escriben y de los medios que las difunden. Has de saber que 6 compañías de información controlan el 90% de las noticias en la Tierra. No debe extrañarnos, por tanto, que sometidos a sus dictados, los distintos actores de una sociedad angustiada capitalista como la nuestra se vean obligados a corromperse, aunque no quieran, porque oponerse equivale a suicidarse profesional y personalmente. De tal forma es así que conspirar contra la sociedad y corromperla ha pasado a ser el quehacer de la élite, mientras los demás esperan la oportunidad de ser sobornados para prosperar a costa de quienes les rodean. Por lo que dices, la élite es la que impide el bienestar de la población, es la culpable del hambre y la angustia que invade la Tierra y constituye el mayor obstáculo para el progreso de la humanidad. ¿De qué manera podemos librarnos de ella? Hasta ahora, a pesar de que todos los instrumentos de manipulación, chantaje, corrupción y represión están en sus manos, la población ha conseguido arrebatarles el poder algunas veces. Por desgracia, irremediablemente, la élite reconduce la situación y recupera el poder. Eso es debido a que los pueblos, cuando tienen una oportunidad, mantienen las viejas estructuras capitalistas intactas. Solo existe una manera de eliminarla, a la élite, mediante la revuelta popular. Yo invito a la población a salir a la calle, masiva y pacíficamente, con el fin de paralizar la sociedad y a persistir hasta conseguir 3 objetivos irrenunciables: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Solo de esta forma estaremos en condiciones de liberarnos de la actual sociedad angustiada y de organizar una sociedad sosegada en la que todos disfrutemos de un trabajo semejante, un salario semejante
y seamos considerados de forma semejante para poder darnos la oportunidad de ser felices durante el corto periodo que vivimos en este mundo. Muchas gracias, Joan. A ti.